Les invito a buscar en su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14, y voy a estar hablando bajo el tema la vendedora de púrpura. La vendedora de púrpura. Hechos capítulo 16, versículo 14, bajo el tema la vendedora de púrpura. Espérese que se me regó esto aquí. Amén. Can you come help me out? Just eliminate all that. Eliminate it. There you go, and there you go. Bring me a napkin. Oye, este camarógrafo espera que yo lo llame y me ve sufriendo. Ok, Hechos capítulo 16, versículo 14. Dice: a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. En esta mañana donde celebramos a nuestras queridas mamás, a esas mujeres de fe, esas mujeres valientes, luchadoras, quisiera dedicar esta reflexión a ellas, y quisiera específicamente hablar sobre la mujer trabajadora, la mujer devota, la mujer que busca nuevas experiencias y que tiene un alto concepto de responsabilidad por su familia. Porque este pasaje bíblico precisamente nos da la base para que reflexionemos en esta mujer trabajadora y devota, y en esta mujer de Dios. Y quisiera comenzar hablando sobre esa mujer trabajadora. Nótese en el versículo 14, la Biblia dice que esta mujer se llamaba Lidia. Y si usted va al versículo 14, Lidia era una mujer trabajadora, porque dice que era una vendedora de púrpura. O sea que esta frase de vendedora de púrpura habla de que es una mujer que sostenía a su familia. Una mujer que sostiene a su familia. Más importante aún, una mujer que no dejó enmohecer sus habilidades y sus capacidades. ¿Y cómo yo sé eso? Bueno, yo lo sé porque dice que es una vendedora de púrpura. Y ustedes saben que la púrpura es una tinta que sacan de la glándula de un molusco marino. Además, la púrpura es una pieza de vestir muy fina y muy costosa, que de hecho quienes más lo usaban eran los sacerdotes. Entonces, la Biblia nos registra de que esta mujer haya sido una diseñadora o una mujer que tejiese o cosiese estas piezas de vestir. Solamente menciona que era una vendedora de púrpura, pero ¿quién quita? Y no solamente las vendía, sino que también diseñaba. O sea, que esta mujer trabajadora que sostenía a su familia no dejó
enmohecer sus habilidades y sus capacidades, porque para lidiar con un tipo de tela como lo es la púrpura, tenía que ser una persona que tenía habilidades y que conocía bien el material para poder venderlo de manera apropiada. Entonces eso nos habla de las capacidades que esta mujer tenía tan grande. Además, este pasaje bíblico nos habla de que era una mujer que se valía por sí misma. Se valía por sí misma, sabía valerse por sí misma. Era luchadora, era trabajadora, pero se daba valor a sí misma porque luchaba, porque sostenía, porque puso a trabajar sus habilidades y sus capacidades. Y bien importante, no se dejó encajonar por la cultura de sus días. Recuerden que en esa cultura judía todavía es así, pues las mujeres tienen su lugar y tienen su respeto, pero muchos de estos grupos o algunos de estos grupos no le dan el valor y el lugar a la mujer que se merecen. Ustedes lo pueden notar en algunas religiones de esa área, donde usted ve que la mujer simplemente es dejada atrás. Una mujer es tratada solamente para dar a luz, cuidar de los muchachos, atender al marido, y eso es todo lo que pueden hacer. Y de hecho, en sus culturas, las vestimentas que usan las cubren de tal manera, y hay algunas culturas que las cubren que solamente se le ven los ojos, porque la única persona que puede mirarla es su esposo. Pero esta mujer luchadora, trabajadora, de acuerdo a lo que registra este verso bíblico, no se dejó encajonar por esa cultura que en muchos casos es una cultura machista que permeaba en esos días. De hecho, hay mujeres que hoy en día, aún en el nuevo mundo, como le hacemos llamar, siguen subyugadas bajo el puño y siguen pisoteadas bajo la planta de los pies de sus respectivos maridos. Mujeres que no tienen autoestima, mujeres que no se dan su lugar, que no se dan a respetar. Y un día como hoy, yo quiero que las mujeres que todavía viven de esa manera entiendan y sepan que ustedes tienen un lugar muy importante en la presencia del Señor. Ustedes tienen un valor muy importante delante de Dios, porque la Biblia les llama a ustedes mujeres de vaso frágil. Y la mujer fue extraída de la costilla del hombre, en otras palabras, para que sea protegida, para que sea amada, para que sea bien cuidada. La mujer no fue sacada de la planta de los pies. La mujer fue sacada del costado, que implica protección. Y la mujer ha ido despertando estos últimos años, aunque hay algunos que han sacado de proporción ese despertar. Pero las mujeres que temen a Dios y que temen al Señor conocen sus habilidades, sus capacidades, saben el lugar que les corresponde delante de Dios y de los hombres, y no permiten ni se dejan pisotear por nadie, porque ellas reconocen el valor tan grande y tan importante que tienen delante del Señor. Pero no solo era una mujer trabajadora, sino que era una mujer que sacaba tiempo para adorar a Dios. Usted ve en ese versículo 14 que acabamos de leer, que decía, ese versículo decía, Lidia, la vendedora de púrpura, que adoraba a Dios. O sea, que era una mujer que sacaba tiempo para adorar a Dios. El trabajo y la familia no era una excusa para ella adorar al Señor, porque la realidad es que las mujeres tienen mucho trabajo. Las mujeres por tradición
son las que atienden los hogares. Las mujeres por tradición son las que más atienden a la familia directamente. O sea que las mujeres tienen un rol muy importante y son luchadoras. Pero a pesar de eso, toda mujer que teme al Señor saca tiempo para adorar a Dios. Su familia y su trabajo no es excusa para adorar a Dios. De hecho, si es una gran trabajadora y si tiene la fortaleza para bendecir a su familia, es porque le da la prioridad al Señor. Y como le da la prioridad al Señor, el Señor le da la fortaleza, le da la sabiduría que ella necesita para salir hacia adelante. Sacaba tiempo para adorar al Dios de gloria. La Biblia registra también en el versículo 13 del capítulo 16 de Hechos, que aunque era una mujer gentil, ella guardaba el día de reposo y se separaba a orar con un grupo de mujeres. Era una mujer de oración. El apóstol Pablo pudo notar eso cuando llegó a esta área y la pudo ver a ella allí sentada, separada con un grupo de mujeres en el día de reposo, orando al Señor. Mujer dedicada a Dios. Yo quiero hacer notar algo importante y que también es preocupante, aunque es una bendición. Y es que hoy en día, en la mayoría de las iglesias, o en casi todas las iglesias, en un gran por ciento de nuestras congregaciones, las mujeres son la mayoría. En todas las congregaciones usted va a ver siempre más mujeres que varones. Y eso ha llegado al punto que las mujeres se han levantado en el liderazgo ministerial. Se han levantado en el liderazgo ministerial porque, como dice un dicho muy popular, a falta de pan, queso. Las mujeres se han levantado a trabajar y a luchar en el ministerio y están dispuestas porque son la mayoría en nuestras congregaciones, y aún los pocos varones que tenemos no quieren animarse a trabajar para el Señor. Lo ideal sería que el hombre de la casa, el sacerdote del hogar, si él busca al Señor, su familia lo van a seguir y van a buscar a Dios. Pero hemos notado hoy en día que son más las mujeres que buscan a Dios y sus maridos son inconversos, no sirven a Dios. Y muchas de esas mujeres sufren y en silencio lloran porque desean ver a sus esposos buscando del Señor, sirviendo al Señor con ella. Pero la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa. Y las mujeres de Dios que tienen maridos que no le sirven al Señor, cuando viven una vida de oración como Lidia, porque Lidia, dice la Biblia, que era una mujer de oración, su oración llega a la presencia de Dios y eventualmente yo sé que Dios va a obrar en el corazón de sus esposos y de sus hijos. La oración es la respuesta, mujeres de Dios, cuando no todo anda bien en su familia y en su hogar. Lidia era una mujer luchadora, trabajadora, pero sacaba tiempo para Dios y sacaba tiempo para separarse a orar con un grupo de mujeres. No solo era una mujer que sacaba tiempo para adorar a Dios, sino que usted va a notar ahí que era una mujer que escuchaba la palabra de Dios. Dice, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Ve? Era una mujer completamente interesada en la palabra de Dios. Estaba oyendo atentamente a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo o estaba enseñando. Mi mamá
era esposa de un pastor. Y no solo eso, mi mamá era una maestra de escuela bíblica, y en la iglesia no solo era mi mamá, sino que en la clase bíblica ella era nuestra maestra. Estaba con nosotros todo el día en nuestra casa con nosotros, porque ella nunca trabajó para dedicarse a nosotros, sino que también en la iglesia ella nos enseñaba la palabra del Señor. Era una mujer atenta a la palabra del Señor. Y cuando uno está atento a la palabra de Dios, el Señor, de la misma manera que abrió el corazón de ella, abre el corazón de cualquier persona que esté interesada en la palabra del Señor. Es triste y es lamentable cuando a la hora del sermón y de la reflexión muchas personas pestañean o comienzan a picar maíz, como decimos popularmente. Personas que por el cansancio se duermen. Personas que por el cansancio no atienden como deberían de atender. Pero en muchos casos eso refleja el nivel de espiritualidad de ese tipo de personas. Porque por cansado que uno puede estar, mira que Lidia era una mujer luchadora, trabajadora, atenta a su familia, vendedora de púrpura, pero era una mujer de oración y estaba atenta. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. O sea que como ella estaba oyendo atentamente la palabra de Dios, estaba interesada en la palabra de Dios, el Señor abrió el corazón de ella. Porque precisamente lo que abre tu corazón, lo que abre tu mente, o quien abre tu mente y quien abre tu corazón, es el Dios de gloria, es el Espíritu Santo. Cuando Él ve que tú estás atento, que tú estás interesado en escuchar la palabra de Dios. Yo espero que todas estas damas y mujeres que vieron esta presentación estén ahí todavía atentamente a esta reflexión que va a bendecir sus vidas. Porque eso habla mucho de su espiritualidad, de su deseo de amar a Dios, de su interés en buscar de Dios. Ella tuvo mucho interés, Lidia tuvo mucho interés en oír al apóstol Pablo. Y el Señor la ayudó. Cuando estamos interesados en la palabra de Dios, el Señor nos ayuda. El Señor nos da la mano. Pero además dice la Biblia, si usted va al versículo 15 de ese mismo capítulo 16 del libro de los Hechos, dice la Biblia que era una mujer interesada por su familia en el área espiritual. Porque dice en el versículo 5, y cuando fue bautizada y su familia. Y cuando fue bautizada y su familia. O sea que esta mujer luchadora, Lidia, compartió su experiencia con los suyos. Esa mujer amaba tanto a su familia que compartió su experiencia con los suyos. Yo quiero que presten un momento de atención a lo que quiero compartir. Yo agradezco a Dios por la mamá que me dio, por mi tía Marta, que también me dio, que era otra mamá para mí, y por mi abuelita, doña Vale, otra mamá en mi vida. Yo puse un video en mi página social del Facebook de Pastor Herman, y además también está en mi canal de YouTube, que se titula Mi Madre Rosa Diamante. Busque ese video más adelante y mírelo. Es un video que pudimos preparar honrando la memoria de mi mamá, de mi tía y de mi abuela. ¿Y por qué yo hago esto? Porque mira, pensando en lo que yo acabo de decir sobre Lidia, y cuando fue bautizada y su familia, una mujer que compartió su experiencia cristiana con lo suyo. Si hoy en día yo soy pastor, es porque mi mamá nunca se opuso a que yo estuviese envuelto en el ministerio. Son muchos los padres que me están viendo hoy en día, tanto mujeres como varones, que por alguna razón son piedras de tropiezo para que sus hijos busquen de Dios.
Aun cuando estamos honrando a nuestras madres y queremos resaltar la hermosura de nuestras mamás, pero también tenemos que hablar claramente de que hay mamás que deben de tener mucho cuidado. No sean piedras de tropiezo en el ministerio para sus hijos. O como poco para que por lo menos vayan a la iglesia. Hay mamás que por muchas razones que no quisiéramos discutir en este momento, no permite que sus hijos vayan a la casa del Señor. Si yo estoy aquí hoy en día ministrando la palabra de Dios hace muchísimos años, es porque tuve una mamá que nunca se opuso. Desde que yo tengo 10 añitos de edad, que yo comencé bueno, desde antes, pero aún cuando digo 10 años es porque cuando yo cumplí la edad de 10 años, fue cuando yo empecé a envolver más en el ministerio a nivel público. Y recuerdo que mi mamá nunca me impidió participar de ningún evento eclesiástico. Recuerdo que cuando el capitán de niños de nuestra iglesia, Miguel Morales, que hace unas semanas atrás lo honramos en uno de estos videos, iba a mi casa a buscarme para ir a ministrar a otra iglesia tocando guitarra, ir a la radio a ministrar. Donde quiera que nosotros íbamos como niños a ministrar, mi mamá y mi papá nunca dijeron que no. Mami, Miguel viene por mí porque vamos a ir a la radio. Miguel viene por mí porque vamos a ir a una iglesia. Tengo que ensayar, tengo que hacerla. Y mi mamá nunca decía que no cuando se trataba de las cosas del Señor. Es más, ni siquiera me preguntaba si ya la tarea estaba hecha. Hay mamás que dicen, hoy no vas a ensayar, hoy no vas a ir al culto porque no completaste la tarea. Bueno, yo quiero que usted sepa algo, mamá. Si usted le impide a su hijo o le quita algún privilegio, pues porque no cumplió con su responsabilidad en cuanto a los estudios, usted tiene el derecho de hacerlo porque usted es su mamá y usted tiene que enseñarle. Pero nunca castigue a sus hijos con asuntos que tengan que ver con las cosas de Dios. No le impide a un hijo ir a la iglesia o participar de un ensayo o participar de un drama o participar de un coro o participar de cualquier evento cristiano por el hecho de que no cumplió o terminó una tarea. Busque otra manera de castigarlo eventualmente, pero no le cierre la puerta con las cosas de Dios, porque créame, yo sé lo que le estoy diciendo, son muchos años, son 21 años que llevo como pastor, y en 21 años yo he podido ver cómo muchas madres sufren por hijos que están perdidos. Pero no se acuerdan esas mamás que en un momento dado, cuando ellos querían participar de algo en la iglesia, ellos fueron la piedra de tropiezo. Quítale privilegios en el deporte, quítale privilegio de juegos, quítale privilegio de aparatos electrónicos cuando ellos no cumplan con una responsabilidad que ellos deben de cumplir con ella. Pero nunca castigue a sus hijos por lo que tiene que ver con Dios. Déjalo que vaya a la reunión de jóvenes, déjalo que vaya a la reunión de niños y dígale, te voy a dejar ir a la reunión de niños, te voy a dejar ir a la reunión de jóvenes, pero cuando regreses o mañana vamos a hablar sobre esta falta que cometiste o esta irresponsabilidad que hiciste. Pero no sea piedra de tropiezo con las cosas de Dios, porque usted lo va a levantar a la larga. No se enoje conmigo, no se moleste conmigo. Usted podrá estar en contra de lo que yo estoy diciendo, pero yo sé lo que le estoy diciendo porque yo tuve una mamá. No solo mi mamá Rosa, no solo mi tía Marta, no solo mi abuelita Doña Vale, las tres que fueron las grandes madres en mi vida, nunca me impidieron envolverme en nada de lo del Señor. Hubo unos cuantos años que viví con mi abuelo con mi abuela y mi tía, porque mi mamá estaba en Estados Unidos con mi papá, entregando el ministerio pastoral para luego mudarse a Puerto Rico. Y durante un tiempo, no sé, 2, 3 años, no recuerdo eso ahora, yo viví solamente con mi abuela, mi tía y mi tío. Y mi tío Luis, que le decimos Guiso, mi tía Marta, que le decíamos Tití, y mi abuela Doña Vale. Nunca me impidieron a mí envolverme en las cosas del Señor. De hecho, la primera Biblia hermosa que yo tuve me la regaló mi tío Luis. Y para ese tiempo, mi tío Luis no se congregaba. De hecho, mi abuelita no fue hasta finales
de sus días en la tierra que le dio el corazón a Dios. Pero ella nunca había ido a una iglesia, pero siempre se sentaba en el batey de la casa a escuchar el servicio, porque la iglesia estaba cerca de la casa. Mi tía siempre sirvió al Señor y nunca me impidieron. Yo recuerdo que cuando yo tenía solamente 14 años, yo fui parte de una coral, de un coro que la iglesia tenía. Y recuerdo que fue mi tía la que me compró el uniforme. Yo era el más joven en ese coro de adultos. Usted ve, por eso yo estoy hoy en día aquí predicando como pastor. Porque tanto mi mamá, mi papá, mi tía, mi tío, mi abuela, ninguno se opuso a que yo estuviese envuelta en el ministerio. Lidia era una mujer interesada por su familia. Y cuando fue bautizada, y su familia, o sea que ella compartió su experiencia con los suyos. ¿Y sabes qué? Mi familia nunca se opuso. Hoy en día, todos mis tíos, los que se criaron conmigo, los que me ayudaron a levantarme, y mi abuela, todos conocieron al Señor, sirvieron al Señor. El acto de bautizarse, o el acto de que Lidia se bautizase, era un testimonio, o testificaba de que su familia completa aceptó la centralidad y el señorío de Jesucristo en esa familia. El recibir la palabra que impartió el apóstol Pablo y el ella aceptar bautizarse, testifica de que aceptó a Cristo en su corazón y lo compartió con su familia, dando testimonio de que Cristo era el centro de esa familia. Por último, era una mujer hospitalaria, era una mujer servicial. Porque si usted va al versículo, ese mismo versículo 15 dice: entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Sino que ella le dio al apóstol Pablo y a los que andaban con él, si mal no recuerdo era Timoteo, el pastor joven Timoteo y Silas, les invitó a que se quedasen en su casa con su familia. Era una mujer agradecida de Dios por la palabra que recibió, por la transformación de la palabra en su vida a través del apóstol. Era una mujer servicial porque le abrió las puertas de su hogar a estos hombres de Dios. Y era una mujer sensitiva y una mujer sensible a la voz de Dios y al Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que era una mujer hospitalaria. Entrad en mi casa. O sea, le abrió las puertas de su casa a estos hombres de Dios y posad. No solamente entren, sino quédense. Pasen la noche o las noches que necesitan pasar aquí antes que regresen a su ministerio o continúen con su ministerio. Y ella los obligó, dice el apóstol, y nos obligó a quedarnos. Porque era servicial, porque era sensible, porque estaba agradecida. Y yo sé que muchas mujeres y madres que me escuchan hoy en día son serviciales, son agradecidas, son sensibles, son hospitalarias, porque están agradecidas del Señor. Lidia era una mujer de Dios. Y esta enseñanza bíblica de la mujer vendedora de púrpura nos muestra lo que muchas madres en nuestra familia, en nuestra iglesia, familias de ustedes, familias de su iglesia, este pasaje bíblico resalta y habla de esa mujer vendedora de púrpura que es trabajadora, que saca tiempo para Dios, que ama a su familia y que es agradecida. Y en esta mañana, tarde, es precisamente lo que queríamos hacer: honrar no solo a las madres de nuestra iglesia, sino a las madres de nuestra familia,
y a todas las madres que vean este video, esta presentación, esta enseñanza bíblica. Queremos, mamá, que si en alguna de las áreas que yo mencioné tú estás descuidada, queremos pedirte que mires al Señor y le pides a Dios: Dios, ayúdame. Yo sé que, óyeme mamá, yo sé que posiblemente te sientes cansada. Y ahora en estos tiempos de cuarentena que estamos viviendo, se ha triplicado la responsabilidad de esas grandes mamás. Ahora tienen a sus muchachos más tiempo en la casa. No solo tienen a los muchachos más tiempo en la casa, sino que están los muchachos haciendo las tareas de escuela o están estudiando en línea desde las mismas casas. O sea que la mamá no simplemente es la mamá, ahora es la mamá, la tutora, la maestra, la empleada de comedor escolar. La mamá está haciendo todo. Y muchas de ellas todavía salen a trabajar afuera. Si te sientes cansada, si te sientes quemada, mamá, vamos a orar por ti. Yo quiero que tú sepas que tu esposo, tus hijos, tus nietos, tu pastor, los líderes de la iglesia, yo quiero que tú sepas, mamá, que nosotros valoramos altamente tu esfuerzo, tu dedicación y tu amor, por encima de los errores que pudieses cometer, porque sé que eres humana. Pero más importante que todas esas pequeñeces, nosotros queremos que tú sepas, mamá, que te valoramos, que te amamos. Yo quiero que lo sepas así, Lupe. Yo quiero que lo sepas así, Miriam. Yo quiero, Mana Ponce, Diana, Carla, Juani, Marta, Carmen. Aleluya. Estela, Juan Hernández, Anita, Jenny. Todas las mamás de nuestra iglesia. Yo quiero que ustedes sepan que nosotros valoramos su esfuerzo, su dedicación por su familia. Y yo quiero que sepan que no porque hoy es Día de la Madre nada más, ustedes saben y saben de que saben que nosotros como pastor y como ministro de la iglesia siempre las tenemos en alta estima constantemente, porque reconocemos su valor. Y a las mamás que están conectados con nosotros, tanto en mi familia como mi hermana Marilyn, que mi hermana Marilyn la quiero felicitar en el día de hoy, porque ella se ha convertido en nuestra mamá ahora. Ella es la que ha sustituido el rol que tenía mi mamá, mi tía, mi abuela en nuestras vidas, y mis hermanos carnales pueden testificar eso. Así que, Marilyn, felicidades en tu día y te amamos mucho, y gracias por siempre estar pendiente de nosotros y cuidar de nosotros, y a distancia cuidar de mí, que sabes que soy el más complicado por ser pastor y por mi condición. Y queremos agradecerte, queremos que sepas que te amamos y que estamos agradecidos. Mis tías y mis otros primas y todos los demás amigos y amigas y hermanas de otras iglesias que yo he pastoreado. Yo quiero que mamás en general sepan que nosotros valoramos su esfuerzo, su dedicación y su amor. Pero escuchen este consejo que yo le acabo de predicar, vuelvan a escucharlo nuevamente. Nunca sean, que esto es lo más importante del sermón, esto es lo más importante de la reflexión de hoy. Mamás, nunca sean piedra de tropiezo cuando se trata de mantener a su familia envuelta en las cosas de Dios. Por el contrario, saquen tiempo para llevar los niños a la iglesia. Ahora mismo no nos estamos reuniendo como iglesia, a la iglesia que sea la que usted vaya, pero en línea. De hecho, conozco una mamá, por lo menos 3 o 4 mamás de nuestra iglesia que me consta. Los nombres vamos a reservárnoslos para que no se vayan a sentir las demás. Me consta que estos Facebook Live se los comparten a sus hijos. Hay algunas que ponen este Facebook Live en la sala y sientan a sus niños para que vean el live. De hecho, muchos de los niños
me tienen cariño y sus mamás le ponen el Facebook Live para que vean al pastor y escuchen la voz del pastor. Eso es algo maravilloso. Eso habla mucho de ustedes, mamá. Eso habla que ustedes se preocupan porque sus hijos se mantengan conectados con los de Dios. Nunca sean piedra de tropiezo con su familia en cuanto a las cosas de Dios. Y tú, mamá, que deseas que tu esposo o tus hijos busquen de Dios, sigue orando. Yo sé que Dios va a escuchar esa oración. Una vez más, gracias, mamá. Felicidades. Que el Señor te bendiga y que el resto del día sea un día bendecido para ti. En el nombre de sus padres, gracias por